Reddit pregunta: ¿qué secreto te llevarás a la tumba, pero puedes contar anónimamente en Reddit? Me quedé con mi papá la mañana en que murió. Le dije a mi familia que todo había sido tranquilo, y en gran parte sí lo fue, pero hubo un momento muy duro en el que gritó por el dolor que sentía. Esa escena todavía se me quedó grabada en la cabeza. Nunca voy a contarle eso a mi familia. Cuando tomamos la decisión final de dejar ir a mi hijo, él apenas tenía 2 semanas de vida. Los médicos nos dijeron que la mayoría de los bebés simplemente se quedaban dormidos después de retirarle el soporte vital, aunque a veces puede pasar un rato antes de que realmente fallezcan. Cuando desconectaron el soporte, él jadeó y abrió los ojos con una expresión de miedo antes de volver a cerrarlos. El doctor aseguró que era solo una reacción involuntaria del cuerpo, pero aún así me cuesta creerlo. Han pasado 3 años y esa imagen todavía me persigue. También recuerdo cuando falleció mi bisabuela. Su hija, mi tía, estuvo con ella durante sus últimas horas. Nosotros llegamos demasiado tarde, cuando ya había partido. Le preguntamos, más que nada por cortesía, si se había ido en paz. La expresión de su rostro y la pausa que hizo antes de responder su último aliento fue tranquilo, lo dijeron todo. Se notaba que había sido una situación mucho más difícil de lo que quería admitir. Algo parecido pasó también con mi mamá. Un día antes de morir me dijo, por favor, ayúdame, y no había absolutamente nada que yo pudiera hacer. Tenía cáncer de páncreas y además había sufrido un derrame cerebral. Todavía pienso en eso muchas veces. De verdad, habría hecho cualquier cosa por ayudarte, mamá. En los últimos días de vida de mi abuela, sus gemidos eran constantes y desgarradores. Sonaba como si estuviera llorando entre cada respiración débil. Ver cómo su cuerpo se iba apagando poco a poco fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Aún cargo con mucha culpa por no haber ido a visitarla más durante ese mes y medio que pasó en el hospital. Recuerdo que, por unos minutos, todos habían salido de la habitación y me quedé solo con ella. Me acosté a su lado mientras sostenía su mano. Tenía un oxímetro en el dedo y cuando marcó 0, hizo una expresión de dolor muy fuerte y después simplemente se detuvo. Más tarde le mentí a toda mi familia política. Les dije que se había ido tranquilamente mientras sonaba música antigua y yo le leía mensajes bonitos de esos canales donde la gente dedica canciones. Con el tiempo, traté de entender mejor lo que ocurre al final de la vida. El cuerpo atraviesa cambios muy profundos y el cerebro deja de procesar el dolor de la misma manera. Los médicos explican que hay cambios químicos importantes, como una gran liberación de endorfinas, que funcionan como analgésicos naturales. También dicen que muchas personas parecen entrar en un estado de desconexión, como si poco a poco fueran soltando este mundo. Muchos describen esa sensación de calma, paz e incluso experiencia fuera del cuerpo durante esos últimos momentos. Quiero creer que, al final, esa tranquilidad termina llegando para nosotros, incluso cuando quienes se quedan atrás solo recuerdan el dolor de verlos partir. Tenía 19 años cuando el cáncer de mi abuela estaba en remisión. Estaba en el hospital recuperándose de la quimio. Ese día había como 20 personas visitándola. Su enfermera le dijo a todos que se fueran para que pudiera comer el almuerzo y luego echarse una siesta. Me ofrecí a quedarme para ayudarla con la comida. Poco después de que se fueron todos, entró el doctor, miró las máquinas y dijo que estaba teniendo complicaciones. Su nivel de oxígeno estaba bajando muchísimo. La abuela dijo con calma, ¿cuáles son mis opiniones? Todavía me quedan demasiadas cosas que quiero hacer. No estoy lista para morir. Esas fueron las últimas palabras que terminó diciendo antes de dormirse y ya no despertó. Tuve que decírselo a todos, pero nunca se le he contado a nadie lo que ella dijo. Eso fue hace como 16 años y esas palabras todavía me persiguen en los sueños. No ayudó que la abuela de mi mamá muriera 2 meses después, y eso hizo que el abuelo simplemente perdiera las ganas de seguir, y luego él falleció 4 meses después. Fue un año bien duro. He estado practicando con nunchakus durante casi 30 años. Nadie lo sabe, solo yo. Empecé en 1994 y desde entonces he seguido practicando constantemente. También tengo bastante habilidad con el bastón tipo Buff Staff.
¿Quieres venir a mi casa a jugar a las tortugas ninjas? Mi mamá dice que nadie puede ser Leonardo, por lo que pasó con mi hermano. Por suerte, pudieron reconstruirle la mano y se recuperó como el 60% de movilidad, aunque ella todavía exagera un poco con el tema. Pero sinceramente, aún podríamos ser perfectamente Michelangelo y Donatello. La verdad, esto es algo que me hubiera gustado hacer algún día. Tener un hobby solo para mí, algo que realmente disfrute sin sentir que tengo que convertirlo en una actuación para los demás. Siento que mi vida se ha puesto demasiada performativa, como si siempre estuviera mostrando una versión de mí para encajar o impresionar. Y sí, entiendo por qué pasa eso. Creo que, en el fondo, solo quisiera sentirme visto y tener a alguien con quien compartir las cosas que me apasionan. Aunque también sé que eso puede volverse complicado, porque a veces termino sintiendo que no puedo disfrutar plenamente mis propios hobbies si estoy completamente solo. Es extraño querer privacidad y compañía al mismo tiempo. Le hice una radiografía a una paciente geriátrica que estaba bastante molesta y con una tos horrible. Estaba en un estado realmente malísimo. Mientras la estaba preparando, me dijo que ayer era su cumpleaños y que nadie fue a verla. Me contó que solo quería que viniera alguien a encargarse de todo por ella. Le dije que me sentía bien orgulloso de ella por haber llegado hasta ahí, que esperaba llegar tan lejos como ella. Con el tiempo empezó a quedarse dormida mientras yo hacía el examen, así que intenté ser lo más silencioso que pude al guardar todo y dejarla acomodada otra vez. Las mantas se la habían juntado alrededor de la cintura, así que intenté taparla para que no se despertara con frío, pero sin querer la desperté. Me disculpé y le pregunté si le había lastimado el hombro dolorido. Ella solo me miró, bien en serio, y me dijo que no, que simplemente nunca había tenido a alguien que la tapara así. Le dije que se volviera a dormir, y lo hizo. Bajé las luces y seguí. Al día siguiente me enteré que no había sobrevivido la noche. No puedo decírselo a nadie porque esto es una tristeza súper cabrona. Y la verdad, creo que da pena. Se sentía algo como de instinto maternal hacerlo, porque eso es lo que hago con mi hijo. Lo hago con todos mis parientes. Es un acto tan pequeño. La perra va a tener frío, y no quiero que la perra tenga frío. No dejo de pensar que capaz, al final, la hice sentir triste. Como, ay, esta chica random hizo algo tan simple que nadie más hizo por mí. ¿Cómo es que mi vida terminó tan mal? ¿En qué me equivoqué? Cosas así, ¿sabes? De todos modos, la gente que yo conozco pondría la cara de ¡ay, qué cringe! Y seguiría hablando de lo que sea que les dé la gana. Y yo estaría ahí intentando agarrar el ritmo, poniéndome al día con el ambiente. Pero me acuerdo de su nombre y voy a tener ese momento con ella. Ojalá tenga razón. Cuando mi papá murió de manera totalmente inesperada, recordé algo que siempre me había parecido raro. Era exageradamente cuidadoso con una laptop vieja y 2 discos duros externos que guardaba casi como si fueran reliquias. Nunca dejaba que nadie los tocara y siempre se ponía nervioso cuando alguien se acercaba demasiado. Después de que falleció, pensé que tal vez ahí habría documentos importantes, cuentas, fotos familiares o algo que necesitáramos recuperar. El problema era que nadie sabía la contraseña. Así que terminé llevándosela a un técnico y le pagué para que la desbloqueara. Honestamente, esperaba encontrar cosas aburridas, impuestos, archivos de trabajo, fotos antiguas o quizá alguna tontería descargada por accidente. Pero lo que encontré me dejó completamente paralizado. No era solo la computadora. Los 2 discos duros externos estaban llenos de miles y miles de archivos de contenido para adultos, principalmente gay, organizados en carpetas absurdamente específicas. Había categorías para literalmente todo. Videos, fotos, colecciones enteras etiquetadas con nombres detalladísimos, además de carpetas de hombres en ropa interior clasificadas incluso por raza, físico y estilo. Recuerdo quedarme viendo la pantalla durante un buen rato, completamente en silencio, tratando de procesar lo que estaba viendo. Siempre tuve la sospecha de que mi papá podía ser gay o, al menos, bisexual. Había pequeños detalles a lo largo de los años que me hacían preguntármelo. Pero él dedicó gran parte de su vida a insistir exactamente en lo contrario. Era el típico hombre de la vieja escuela que llamaba gay a cualquier cosa mínimamente diferente, cierta ropa, ciertos gestos, ciertos hobbies, literalmente cualquier cosa. Y lo más irónico es que además era un mujeriego terrible.
Le fue infiel a mi mamá durante décadas, al menos hasta donde todos sabíamos, únicamente con mujeres. Así que descubrir todo aquello fue como recibir un golpe rarísimo de contradicción. Pero la mejor parte, o la más surrealista, había pasado años antes. Mucho antes de morir, un día me llamó porque la computadora no funcionaba bien. Yo siempre fui el que arreglaba la tecnología en la familia y él no entendía absolutamente nada de computadoras. Fui a su taller pensando que sería algo simple. Resultó que la computadora estaba infestada de virus. Y no eran virus normales descargados por accidente. Había terminado así porque se la pasaba entrando a páginas extremadamente sospechosas de encuentros entre hombres, llenas de anuncios falsos, pop-ups imposibles de cerrar y malware por todos lados. Imagínate el internet más caótico de principios de los 2000 mezclado con anuncios desesperados y toneladas de troyanos. Mientras limpiaba la computadora, me encontré revisando páginas y perfiles con nombres de usuario tan absurdos que casi me desmayo de la risa. Eran nombres increíblemente exagerados, completamente fuera de control y tan explícitos que parecían escritos por alguien tratando de romper un récord de mal gusto. Y las fotos. Dios mío, todos eran tipos gigantes, hiperbarbudos y extremadamente intensos, acompañados por descripciones todavía peores que los nombres. En ese momento hice un esfuerzo sobrehumano por mantener la cara seria. Mi papá estaba ahí mismo, caminando por el taller, preguntando cosas como ya sabes que tiene, mientras yo intentaba no explotar de la risa viendo semejante desastre digital. Al final arreglé todo, borré los virus, limpié el navegador y jamás mencioné nada. No quería avergonzarlo ni herirle el orgullo, pero apenas salí de ahí llamé a mi hermano. Nos reímos tanto que literalmente nos faltaba el aire. Llorábamos de la risa imaginando a nuestro papá navegando por esas páginas turbias y leyendo esos perfiles ridículos con total seriedad. Hasta el día de hoy seguimos haciendo bromas al respecto. A veces alguno menciona algo relacionado y automáticamente empezamos a inventar nombres de usuario horribles solo para hacernos reír. Y funciona cada vez. Lo curioso es que, honestamente, nunca nos habría importado si él hubiera sido gay o bisexual. En absoluto. Nadie de nosotros lo habría rechazado ni armado un drama por eso. Lo triste es pensar que probablemente pasó gran parte de su vida sintiendo que tenía que esconderlo por esa imagen exageradamente macho que construyó alrededor de sí mismo. Creo que, en el fondo, él jamás habría podido admitirlo ni siquiera ante él mismo. Y hablando de secretos familiares rarísimos, después de que murieron mis abuelos encontramos una carta que mi abuelo le había escrito a mi abuela, probablemente a finales de los años 40 o principios de los 50. La carta empezaba completamente normal, hablaba del trabajo, del viaje, del clima, de cuánto la extrañaba, todo muy típico y elegante para la época. Y de repente, de una línea a otra, se convertía en la cosa más inesperadamente apasionada, intensa y descarada que he leído en toda mi vida. Toda la familia estaba leyendo eso en silencio absoluto mientras el tono pasaba de querida esposa a algo que parecía escrito por una persona totalmente distinta. Recuerdo mirar a mis primos y ver que todos tenían exactamente la misma expresión de shock. De verdad, abuelo, jamás te habíamos imaginado así. Tenía un amigo en la secundaria en Hawái que era un chico blanco, alto y flaco. Digo esto porque eran militares. El papá estaba destinado en Hawái. Además, esto fue a finales de los 80, cuando ser gay en el ejército podía hacer que te despidieran deshonrosamente. De todos modos, yo iba a su casa y él me mostraba cualquier nueva canción de heavy metal que estaba aprendiendo en la guitarra eléctrica. Luego me habló de algunos videos para adultos de su papá y me preguntó si quería verlos. Tenía una sonrisa rara en su rostro. De todos modos, pone este video para adultos. Lo estoy viendo y son dos chicos con una chica. Estoy pensando y digo que es algo bueno, supongo. Y luego, poco a poco, mi mente empezó a sentir repulsión por lo que comenzaba a desarrollarse en la tele. El chico estaba tocando el trasero del otro tipo, mientras le estaba dando a la chica. Estoy pensando, ¿qué demonios? ¿Él está masajeando las pokebolas del tipo? En este punto, estoy gritando en voz alta. ¿Qué demonios? Y luego el chico empieza a hacer la chupamatracas 3000 en las pokebolas, y yo simplemente me vuelvo loco, perdiendo la cabeza por lo que estoy viendo. Mi amigo se está riendo a carcajadas. Empiezo a interrogarlo sobre su papá. Él piensa que su papá es probablemente bi, al menos. Quizás incluso completamente gay. Fue realmente impactante, por decirlo de alguna manera. Mi mamá estaba en el hospital de EPOC, en etapa terminal.
había bajado hasta 68 libras. La falta de aire era insoportable, tanto para vivirlo ella como para tener que verlo por mi parte. Le pusieron Ativan en dosis altas para calmar su angustia, pero ella se resistió, fuerte. Su hermana, que era mi madrina, era bien católica, y no creía en acelerar misericordiosamente el final, por más profundo que fuera el sufrimiento y sin importar por quién. Mis hermanos y yo, y mi tía, nos turnábamos para estar con ella 24/7. Una noche a la madrugada, el doctor vino conmigo y me sugirió que la cambiáramos a morfina para que estuviera más cómoda. Efecto secundario: la morfina tiene un efecto depresor en la respiración y eso haría que muriera más rápido, así que sabía que no faltaba mucho. A mi tía había que convencerla para que le diera el Ativan. Nunca habría aceptado la morfina. Pero ella no estaba esa noche en la que el doctor hizo la sugerencia de la morfina. Yo enseguida me puse de acuerdo con él. Ella murió día y medio después, con mi hermana y yo sosteniéndole la mano. Incluso con la morfina no fue bonito. De hecho, da un poco de pesadilla. Pero no dársela habría sido especialmente cruel y le habría causado sufrimiento innecesario. No podía con eso. La amaba demasiado como para dejar que eso pasara. Nunca se lo dije a mi tía, ni se lo admití a mis hermanos, aunque sospechaban algo parecido. Mi hermano dejó clarísimo de que él hubiera estado totalmente bien si yo lo hubiera hecho. Mi hermana no tanto. Sentía que le debía acabarle el sufrimiento después de todo el amor y la compasión que me había mostrado toda la vida. Yo tenía el POA de medicamentos. Si hubiera tenido que hacerlo, me hubiera plantado con mi tía por el tema. Pero así, ella no se enteraba de nada y tampoco tenía que pasar por el duelo a la vez que nosotros estábamos en una pelea feroz por dentro. Y yo pude dejar que mi mamá saliera volando de su cuerpo agotado y destrozado, hacia el éter, libre de todo eso. Esto fue hace 20 años, este pasado abril. Todavía la extraño todos los días. Mi mamá murió cuando yo tenía 17 años. El resto de mi familia pensaba que iba a ser demasiado difícil para mí estar presente cuando la desconectaran del soporte vital, pero ella fue una madre increíble, y sentí que le debía estar ahí en ese momento. Mi papá, que también falleció después, y mis dos hermanos saben que estuve presente y que fui yo quien apagó las máquinas que la mantenían con vida. Sin embargo, nunca les conté que, aunque estaba en estado de muerte cerebral, su cuerpo tuvo una reacción muy intensa en los últimos minutos, se movió, se tensó y jadeó de una forma que fue profundamente impactante de ver. Ellos creen que simplemente se fue de manera tranquila, y sinceramente he decidido mantenerlo así. Tuve que estar con ella cuando la desconectaron del soporte vital hace un poco más de 2 años. Fue una de las experiencias más duras que he vivido y todavía siento, en ocasiones, como si siguiera en esa habitación del hospital. Por un lado, estoy agradecido de no haberla dejado sola y de haber podido despedirme. Pero, por otro lado, es algo que te marca profundamente y que no se suele hablar con honestidad. Es una de esas experiencias que te acompañan mucho tiempo después. He visto muchas muertes a lo largo del tiempo, algunas en un contexto personal. Lo que viví con mi mamá entra dentro de lo que los médicos suelen describir como respiración agónica. En esos momentos, el cuerpo ya está en un estado de fallo profundo, pero todavía pueden presentarse movimientos automáticos del sistema nervioso. De forma muy resumida, el cerebro es extremadamente sensible a la falta de oxígeno. Cuando éste empieza a disminuir, las funciones superiores se apagan primero. Sin embargo, algunas estructuras más básicas, como el tronco encefálico, pueden seguir funcionando durante un breve periodo de tiempo. El tronco encefálico controla funciones automáticas como la respiración. Cuando el resto del cerebro ya no puede regular el proceso, estas señales pueden volverse irregulares, provocando respiraciones espaciadas, profundas o entrecortadas, que pueden dar la impresión de lucha o esfuerzo, aunque en realidad son reflejos automáticos del sistema nervioso. A nivel clínico, esto es algo relativamente frecuente en fallecimientos por infarto u otras causas críticas. No es necesariamente una señal de sufrimiento consciente, pero verlo puede ser extremadamente difícil para los familiares que están presentes. Cuando mi difunta esposa fue retirada del ventilador, recuerdo que continuó respirando de forma rítmica al principio, como si el cuerpo siguiera un patrón automático. Con el paso del tiempo, esas respiraciones fueron disminuyendo poco a poco, volviéndose más espaciadas, hasta que finalmente se detuvieron.
En sus últimos minutos también abrió los ojos una vez, durante un momento que se sintió eterno, pero su mirada estaba perdida, sin enfoque, como si ya no hubiera conexión con el entorno. Si mi familia no hubiera estado conmigo en ese momento, probablemente me habría guardado muchos de esos detalles. Todos sentimos que era importante estar ahí, pero fue una experiencia profundamente traumática, que deja una huella difícil de explicar con palabras. De niño, me robaba dinero de la cartera de mi mamá para comprar meriendas en la escuela. Ya de adulto, a veces me sorprendo metiendo un billete de $10 de vuelta en su cartera, como si fuera una especie de compensación tardía. No es que solo haya robado dinero. Siento que también le robé años de vida a mi mamá. Ella trabajaba como empleada de limpieza en un hospital. Cada semestre yo la miraba a los ojos y le decía que las cuotas escolares eran casi el doble de lo que realmente costaban. Ella, agotada, simplemente asentía y decía que iba a encontrar la forma de pagarlas. Luego yo tomaba ese dinero extra, dinero que ella se quitaba de la comida o de reemplazar sus zapatos ya desgastados, y lo gastaba en cosas completamente innecesarias, mesas de póker, apuestas deportivas, tragos que no podía costear, y salidas donde me reía demasiado fuerte para encajar, como si eso me hiciera importante. Jugaba como si ya fuera alguien, mientras las manos de mi mamá estaban agrietadas por años de trabajo y productos de limpieza. En ese momento no lo veía así, o quizá no quería verlo. Y aún así, me gradué. Esa vergüenza la llevo en silencio desde entonces, y hoy siento que muchas de las cosas buenas que hago son intentos pequeños y tardíos de devolverle algo a una mujer que merecía la verdad, pero en su lugar recibió mentiras. Durante años también le robé dinero de la cartera para comprar cómics. Cosas pequeñas, pero que con el tiempo pesan más de lo que uno quiere admitir. Mi primer sueldo de adulto lo usé casi por completo para intentar devolverle ese dinero. Para mi sorpresa, ella ya lo sabía. Nunca lo confrontó, porque mis padres no querían aceptar que no darme una mesada en su momento había sido una mala decisión. Con el tiempo, incluso comenzaron a dar mesada a mis hermanos menores, y eventualmente también a mí. En ese proceso descubrimos algo peor, mi mamá había estado guardando en secreto atrasos de renta y estaba a punto de ser desalojada. Por suerte, ya trabajaba a tiempo completo. Había conseguido empleo unos años antes y, con lo que había ahorrado durante mucho tiempo, pagué los 3 meses de renta atrasada. También hablé con el casero para que, a partir de ese momento, la renta se manejara a través de mí. De alguna forma terminé convirtiéndome en una especie de intermediario silencioso entre ella y la estabilidad. Lo pagué todo y nunca volví a mencionarlo. Para mí, fue una deuda saldada, aunque con una especie de interés emocional que nunca desaparece del todo. Mi mamá tenía además una regla bastante peculiar: si dejábamos dinero en los bolsillos y la ropa iba a la lavadora, ese dinero pasaba a ser suyo. Era su forma de enseñarnos una lección. Cuando era adolescente, mis familiares me daban dinero de cumpleaños, y yo a veces lo dejaba a propósito en los bolsillos para que ella lo encontrara. En ese entonces, el dinero siempre era escaso en casa, y lo entendía como parte de la dinámica familiar, aunque hoy lo veo de otra manera. Con el tiempo, uno aprende que algunas historias no se tratan solo del dinero, sino de todo lo que había detrás de cada decisión que nadie explicó en su momento. Mi abuela nunca compartía sus recetas con nadie, excepto con un primo que logró que se las diera haciéndola cocinar mientras él observaba todo y medía cada ingrediente con precisión. Yo intenté replicar esa misma estrategia, pero cada vez que planeaba cocinar con ella con anticipación, mi abuela de repente pedía comida para llevar o cancelaba nuestros planes de enseñanzas sin mucha explicación. Con el tiempo, ella falleció y yo me quedé con su libro de recetas. Mi abuela tenía fama de ser muy reservada con sus recetas, en especial con la de pollo con dumplings. Sus tarjetas de receta estaban incompletas a propósito, faltaban ingredientes, cantidades o instrucciones clave, como si siempre hubiera un secreto guardado para sí misma. Cuando era niña, pasaba los fines de semana con ella y mi abuelo en una cabaña junto al lago, de jueves a lunes. A partir de los 10 años empecé a ayudarla en la cocina. En esos momentos me enseñaba cosas que no estaban escritas en ningún lado, pero me pedía que no se las contara a nadie, especialmente a mi mamá. Las tarjetas de receta, vistas desde fuera, parecían completas, pero alguien atento se daría cuenta de que habían huecos intencionales. Después de su fallecimiento, mi mamá se quedó con la caja de recetas, a pesar de que originalmente me la habían dejado a mí en el testamento, y decidió intentar recrear el famoso pollo con dumplings. El resultado fue horrible.
tan malo que ni siquiera los perros quisieron comerlo. Probó varias veces más y todas salieron mal. Frustrada, terminó destruyendo las cajas de recetas. Sin embargo, lo que mi mamá no sabía era que yo tengo una memoria casi fotográfica, aunque no siempre recuerdo las cosas de inmediato. Todas las recetas y los pequeños secretos que mi abuela me enseñó seguían en mi cabeza. Unos días después de que mi mamá quemara las tarjetas, preparé el pollo con dumpling. Salió perfecto. A mi papá le encantó porque ese platillo había sido parte de su infancia. Estaba genuinamente feliz. Mi mamá, al ver el resultado, comenzó a exigirme que le diera la receta. Me negué, respetando el acuerdo que había hecho con mi abuela de no compartir esos secretos con nadie. La situación escaló rápidamente. Mi mamá reaccionó con mucha ira y terminó golpeándome, lo que me dejó aturdida y marcó un punto de quiebre en nuestra relación. Aproximadamente un mes después de casarme, dejé de tener contacto con ella. Falleció 6 años más tarde y fui al funeral únicamente para despedirme y verla por última vez, como una forma de cierre personal. Cuando mi hermano falleció, mis papás se enteraron de que era gay. Ellos son súper religiosos, entonces no reaccionaron muy bien. Ya estaban en un mal estado mental por el accidente, así que creo que se convencieron de que igual llegó al cielo porque no actuó sobre eso. Bueno, que se rían nada más. Yo tengo acceso a sus correos y a los datos del teléfono, y vi algunas de sus cosas. Él sí hizo esas cosas. Por mucho que me desagraden sus opiniones, nunca se lo voy a decir porque no quiero arriesgarme a que se vuelvan locos y terminen tomando decisiones pendejas. Siguen siendo mis papás. Yo todavía quiero lo mejor para ellos. Lo único que me preocupa es que tienen su laptop, pero no la han abierto porque les da tristeza ver sus cosas. Solo la guardaron porque no pueden soltarla. Hace unos años yo sí tuve acceso, así que traté de indagar todo lo que pude y borrar algunas cosas que no deberían verse, como el link de video para adultos gays y unas cuantas fotos. No más, espero haberla eliminado todas, y si no, que nunca vuelvan a tocar esa laptop. Mejor todavía si esa laptop se muere porque ya tiene más de 10 años. Todavía me arrepiento de no haberme quedado yo con la laptop. En ese tiempo estaba bien alterado y no pensé bien las cosas. Espero que mi hermano me perdone la vida después de la muerte. Cuando el conejo de mis hijas empezó a tener problemas graves del estómago, supe que estaba muriendo antes de que alguien más pudiera darse cuenta. Era evidente que su estado iba empeorando rápidamente. Pedí que mi hija saliera de la habitación y me quedé con él en brazos mientras su respiración se volvía cada vez más irregular, haciendo esos ruidos que son difíciles de olvidar. Finalmente, murió en mis manos. Después le dije a mi hija que se había ido en paz y desde entonces nunca volví a hablar del tema con nadie en la familia. Unos días más tarde, algo en la nevera se rompió y empezó a emitir un sonido muy parecido al que hacía el conejo en sus últimos momentos. Fue un detonante inesperado. Me quebré por completo sin poder explicarlo en ese momento, y nadie entendió por qué reaccioné así. Algo similar me pasó años después con el conejillo de Indias de mis hijas. Cuando noté que su estado estaba empeorando, lo llevé a mi habitación. Me quedé con él mientras lloraba en silencio, escuchando esos mismos sonidos difíciles de describir. Cuando terminó, intenté recomponerme y simplemente le dije a mi hija que se había ido, suavizando la realidad diciendo que se había quedado dormido. Cuidar a un animal mientras muere es una de las experiencias más duras que existen. Es distinto cuando hay eutanasia, porque aunque sigue siendo doloroso, al menos hay un proceso más controlado y sin sufrimiento visible. También recuerdo a mi perico, que vivió 18 años conmigo. Una noche sufrió un shock repentino y murió en mis manos. Los sonidos que hizo en sus últimos momentos todavía me acompañan. No es algo que se supere fácilmente. De hecho, no estoy seguro de que algún día se supere por completo. Son esas pequeñas despedidas silenciosas las que más se quedan contigo, incluso cuando el resto del mundo sigue como si nada hubiera pasado.